yo lo hubiera pasado a esto para allá, me hubiera quedado 2x positivo más y menos 1. ¿Se Claro, ve? claro. Sí, me queda esa duda porque Es lo mismo para donde lo pases. Lo no sabía que importante había es, que tener en cuenta esto de X. claro, lo importante es que vos plantees que el coeficiente principal, que es el de la primera variable, o sea, si tenemos este coeficiente que se llama A, es distinto de 0, tiene que ser positivo y entero. Si este es 0, entonces el que tiene que ser positivo y entero es B. ¿Sí? Estos siempre van a ser enteros. Bueno, no siempre, pero en general. El primero, o sea, el de la primera variable que aparece en la ecuación, tiene que ser positivo. ¿Sí? Si no lo es, lo pasamos, o sea, multiplicamos toda la ecuación por menos 1, ¿sí? Que no es alterar la ecuación, esta sigue siendo la misma recta, ¿sí? Profe, y en la general, o sea, en la implícita, sí o sí tienen que ser, ay, no me sale, enteros, dos números, dos Claro, coeficientes. esto, Y nos en queda esta una ecuación, fracción. si queda en fracción, lo multiplicamos por el escalar correspondiente para sacar esa fracción, porque A, B y C son enteros. Si me queda acá un medio, un cuarto, el término independiente no importa si no es entero, pero A y B tienen que ser enteros en la ecuación, porque es la forma de expresarla, ¿sí? No porque no sea la misma recta si está, si está con coeficientes fraccionarios. Representa la misma recta, lo que pasa es que la ecuación implícita implica coeficientes positivos y enteros. Así que hacen ese pasito y nada más. Bueno, vamos a la segunda parte ya. Acá. Bueno, entonces lo que vimos ayer fueron todas las ecuaciones de las rectas en R2 y estuvimos viendo, bueno, y haciendo ejercicios sobre cómo encontrar la ecuación de la recta y también, bueno, vimos un ejercicio de recta paralela, no vimos de recta perpendicular, ¿no? Creo que no, no había ninguno de recta perpendicular. ¿Qué pasaría si dos rectas son perpendiculares? ¿Qué relación tienen sus pendientes? ¿Se acuerdan? Esas son inversos y opuestos. Claro, m es igual a menos 1 sobre m. M1 es igual a menos 1 sobre M2, ¿sí? Esa es la relación de las pendientes. Entonces, en ese caso, podríamos trabajar con rectas paralelas. En el caso de las al revés, perpendiculares. En el caso de las paralelas, que es las que vimos ayer, las pendientes son iguales. Entonces, sacábamos esa pendiente de una recta y la reemplazamos en la otra. Bueno, también vimos cómo obtener el punto. ¿Lo pudieron hacer a estos ejercicios de sistemas de ecuaciones? ¿Cómo sacar un punto en común entre dos rectas o el punto de corte de dos rectas? ¿Lo pudieron hacer a esto? Yo hice el 11, profe. El 11. Bueno, ¿te dio bien? ¿Te Sí, dio algo? el B no, porque lo hice una cosa mal, pero y después no lo corregí, la verdad, pero el C sí. Bueno, lo importante, esto también suele estar bastante en los parciales, es que ustedes puedan entender que son ecuaciones de rectas y transformarlas a la forma general y después resolver el sistema. ¿Sí? Acá se evalúa recta y se evalúa sistema de ecuaciones. Entonces, por eso, por ahí es un ejercicio que es importante. Bueno, ahora lo que vamos a ver es rectas concurrentes o familia de rectas, ¿sí? No solamente concurrentes, familia de rectas. ¿Qué son las familias de rectas? Bueno, acá por ejemplo tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde existen muchas rectas, ¿sí? De R1 a R5, que concurren en un punto, ¿sí? Podemos tener infinitas rectas que se corten en un punto, otra posibilidad son infinitas rectas paralelas, esto es otra familia de rectas, o infinitas rectas que se corten en otra recta, ¿sí? Podemos tener diferentes familias de rectas, que seguro las han visto en la teoría. Acá en la práctica se suele, bueno, esto se trabaja con una ecuación, ¿sí? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Una recta pasa por la intersección de las rectas de ecuación, esta y esta. Hallar la ecuación sabiendo que es paralela a otra recta, ¿sí? Bueno, ahí ya de dato tenemos tres rectas, por lo tanto,
Lo que es importante en estos ejercicios, como en los demás, también los anteriores, es que ustedes puedan identificar qué datos les está dando el problema, ¿sí? Porque lo mismo que pasa cuando veamos planos. Es como que por ahí tenemos tantos datos y no entendemos bien qué pasa con qué. Entonces, para eso está bueno que ustedes puedan hacerse un mínimo gráfico de lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, un gráfico que no tiene que ser a escala, simplemente es representativo de los datos. Entonces, el problema me dice, bueno, acá yo ya lo tengo dibujado, pero tengo graficado, pero nos dice que una recta, pasa por la intersección de esta y de esta, ¿sí? Entonces yo podría tener, Profe, disculpe, una pregunta. sí, La ecuación implícita, o sea, la que estamos viendo acá, está remarcada, ¿nos aporta algún dato así a simple vista de cómo es la recta? Por nos ejemplo, qué sé yo. aporta la normal de la recta, el vector normal de la recta. Estas componentes A y B, ¿sí? Estos coeficientes son las coordenadas del vector normal a la recta, que es el vector perpendicular de la recta. ¿No lo vieron eso en la teoría? La normal sí, pero no Bueno, que nos aporta, qué sé yo, el 3x es el corte en x, por ejemplo, como la segmentaria creo que era. no, en este caso tenés la perpendicular, no es un dato tan directo, pero tenés la recta perpendicular y de ahí podés sacar un dato. De hecho, hay resoluciones donde trabajan con esa, con la normal. Cuando otros buscan despejar y encontrar la pendiente, el ejercicio se puede resolver usando la normal. Bueno, vamos acá. Entonces, nos dice que tenemos dos rectas, esta y esta, ¿sí? Vamos a, qué sé yo, a marcarlas de cualquier modo, así y así, y que nuestra recta buscada pasa por la intersección de esas dos, ¿sí? Entonces mi recta buscada es la roja, ¿sí? Vamos a decir RX. Esta recta que estoy buscando, como dije, pasa por la intersección de estas otras dos, y a su vez es paralela con esta otra, ¿sí? Entonces va a haber, vamos a decir por acá, esta recta paralela, ¿sí? Entonces esto ustedes, este pequeño gráfico que acabo de hacer, lo pueden hacer, ¿sí? Lo pueden hacer ustedes para identificar qué es lo que le está dando el ejercicio como dato, ¿sí? Porque ya nos dio como dato tres rectas y ya no sabemos para dónde salir, ¿no? Pero, Entonces, ¿por qué es vertical ahí, profe? Digo, ¿por no, qué acabo de inventar, si yo no sé cuál es la posición de Ah, la ok, recta que busco, ok, ok. ¿sí? La acabo de posicionar ahí, puede estar acá, horizontal, en cualquier lado. O sea, si yo no conozco la ecuación de la recta, la ubicación es, digamos, aleatoria. No es a ojo, como les dije, es simplemente para esquematizar lo que estamos haciendo. Esta es paralela, así que tiene que tener la misma dirección, ¿sí? La recta de datos. Por lo tanto, esa sí tiene que tener la misma dirección. Esta es inventada, puede pasar por cualquier lado. Bueno, entonces, volviendo, la recta pasa por la intersección de esta recta y esta otra recta, hallar la ecuación sabiendo que es paralela a la otra, ¿sí? Entonces, sabemos que tenemos dos rectas, quiero encontrar la intersección de la recta por la cual pasa la recta que busco, y a su vez sé que es paralela a otra. O sea, de este dato de saber que es paralela a otra, ¿qué puedo calcular? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué dato puedo obtener? La pendiente. La pendiente. La pendiente, bien. Y de esta intersección de estas dos rectas, ¿qué puedo sacar? Un punto. Del otro dato que me da. O sea, el problema me da dos datos. O sacar un punto de donde pasa la recta. El punto de intersección, exactamente. El punto de intersección de las dos rectas de dato es un punto de la recta. Por lo tanto, de la recta que estoy buscando. O sea, si tengo un punto y la pendiente, ¿puedo obtener la ecuación de esta RX? Sí, Sí. Sí. tranquilamente. O sea que este problema ustedes lo pueden resolver perfectamente con todo lo que ya saben. ¿Sí? Pero ahora acá vamos a introducir este concepto de familia de rectas. ¿Sí? Donde, como observamos que esta es una familia de rectas, es una recta que pasa por la intersección de otras, corresponde a una familia de rectas. Entonces, vamos a tener una ecuación, ¿sí? Que nos permite el cálculo de esta ecuación. Familia es que
¿Cómo? Se cortó el audio, profe. ¿Ahí me escuchan? Ahora Sí, sí. sí. Ahí está. Se cortó Sí, cuando mostró la ecuación. ahí va. Y de vuelta. La ecuación maldita, ahí te lo puedes. Mal. Cada vez que intente explicarla se le va a cortar. No la va a tener que tomar para sí la va a tener que omitir. Claro. Che, se fue mal, ¿eh? Ah, bien. Ahora sí se fue. Ahora sí. Se Bueno. tiró por el balcón. Ya no Una va recto y clase, plano boludo. para el parcial. No Una clase me estudié. pongo al día, boludo. Se cae la profe, no te la puedo creer. No me la Constanza, boludo. A mí me... Una pregunta, ¿se escucha bien mi audio? Sí. Sí. Una T2020 tenés. Alto Blue Yeti tiene. Ahí volví. Se me desconectó. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, la ecuación de la familia de rectas es esta que está acá. Si se fijan, tenemos A1 por X más B1 por Y más C1 más K, paréntesis, A2 por X más B2 por Y más C2 igual a 0. Esta ecuación representa la primera recta de nuestra familia más K por la segunda recta. Si se fijan, es la ecuación de una recta más K por la ecuación de otra recta igual a 0. Otra vez. Creo que se Ay, cortó. boludo. Puede ser. Así la ecuación. La ecuación, ya está. ¿Alguno sabe por qué puso la K ahí? Eso quería saber. Porque así es la ecuación, pero no llegó a decirlo. Creo que K cuenta como la pendiente o algo así, ¿no entendí? O sea, K va variando, de acuerdo. Claro, porque como es una Pasa. familia de recta, K es Claro. como un patrón que aleatorio, porque como sabes que hay un punto de intersección de todas, vos puedes hacer muchas líneas, proyectar muchas rectas, y total vas a tener un solo punto. Me Claro, o parece sea, que los Claro. valores son siempre los mismos, porque pasan por el mismo punto, pero el que va variando es K, que sería la pendiente, todos tienen diferentes pendientes. claro, sí. Bueno, lo que dijo él. Claro, hasta que encontramos la pendiente de la recta paralela y ahí sí nos queda. Buenas, de nuevo, acá volví. No sé qué está pasando. ¿Es la ecuación, profe? Es la Es la ecuación. ecuación maldita. Es la ecuación maldita. Yo creo que es maldito Fivertel, que ayer Hay que pagar el internet. había que pagarlo. Por la duda no nos pongan nada así en el parcial. No, bueno, si se llega a cortar de nuevo y seguimos así, les grabo la clase y se la subo, ¿sí? Porque si no va a ser un plomo. Pero bueno, para que no se queden sin nada. A ver, volvemos. Bueno, estamos acá. Encima la ecuación de la familia recta es re fácil. Volvemos. Escribíamos la primera ecuación más K por la ecuación de la segunda recta, ¿sí? Que nos daba de dato el ejercicio, así como nos da, ¿sí? Así como nos da el ejercicio, ¿no? En forma general, obviamente. Si no la tienen en forma general, la tienen que pasar. Y a partir de eso, lo que vamos a hacer es empezar a resolver, digamos, esta ecuación donde yo quiero determinar K. K es un valor real, ¿sí? Es un número real que representa
a, digamos, todas las posibilidades de familias de rectas que puedo tener. Entonces yo quiero encontrar cuál es el K para esta familia de rectas, ¿sí? Y fíjense que acá no vamos a encontrar ese punto de intersección, que ese es el, digamos, lo que tiene de, por decirlo, de más fácil usar la ecuación de la recta, o más simplificado, no encontramos, no buscamos ese punto de intersección, sino que directamente con la ecuación de la familia obtenemos la ecuación de la recta que estamos buscando. Entonces, escribimos la primera recta más K, paréntesis, la segunda recta, ¿sí? Y vamos a distribuir este K en todo el paréntesis. Entonces, decimos 3x más 2y más 8 más K por 2x menos K por 9y menos K por 5 igual a 0. ¿Sí? Y luego reordenamos los términos, lo que tiene x con lo que tiene x, ¿sí? Lo que tiene y con lo que tiene y, vamos sacando factor común. Entonces, fíjense, en el primer paréntesis, lo que tiene, los términos que tienen x son el 3x y el 2k por x. Entonces vamos a decir 3 más 2k, todo por x, ¿sí? Sacamos factor común de x y nos queda este paréntesis, 3 más 2k por x. Acuérdense que k es un número real. Más, el segundo término es el que tiene y, 2y menos k por 9y. Entonces vamos a decir 2 menos 9k por y, ¿sí? Agrupamos los términos y sacamos factor común. Esto está hecho en un solo paso, que ustedes lo pueden hacer en dos, ¿sí? Y por último el término independiente, que es menos k por 5 y más 8. Entonces ahí escribimos más 8 menos 5k, ¿sí? Ahí nos sacamos factor común. Todo esto es igual a 0. Entonces fíjense que acá nos quedó la ecuación de una recta, donde todo este paréntesis es A, este paréntesis es B, y todo esto es C. ¿Sí? ¿Se ve eso? Es la ecuación de una recta, que es justamente la recta que estoy buscando, donde tengo mi A, mi B y mi C, que contienen K. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular ese valor de K? Bueno, lo voy a calcular justamente a partir de otro dato que tengo acerca de la recta, que es que la recta es paralela a esta, 6x menos 2y más 11 igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Me escuchan bien o volví a morir? Sí, no, Sí, está todo profe, bien. se escucha. Entonces, cuando las dos rectas son paralelas, dijimos que las pendientes son iguales. Entonces, ¿qué podemos saber de esto? Que A1 sobre B1 va a ser igual a A2 sobre B2, siendo A1, B1 las componentes del vector director, ¿sí? De la recta R1, y las componentes del vector director de la recta R2, ¿sí? Entonces, la relación de las componentes va a ser la misma. En realidad esto sería A2 sobre A1 y B2 sobre B1, ¿sí? Pero es lo mismo. ¿Se entiende? Es la relación de las componentes del vector director, de la recta R1 y de la recta R2, o 1 y 2, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, buscamos las componentes del vector director de la recta conocida. Para eso, si yo tengo la ecuación en su forma general, ¿qué vamos a hacer? La vamos a pasar a la forma implícita para encontrar la pendiente, ¿no? Entonces, fíjense, 6x menos 2y más 11 igual a 0. ¿Qué hacemos acá? Vamos a despejar y. Para despejar y podemos pasarlo para el otro lado, como acá, y dividir todo por s menos 2. Entonces, menos 6, bueno, no sé por qué, menos 6 sobre menos 2, sobre menos 2, ¿sí? Entonces esto nos queda igual a 3x más 11 medios. La ecuación implícita, ¿sí? Entonces, en las ecuaciones anteriores se puede ver que las componentes del vector director son, en este caso, 3 sobre 1, ¿no? Este es m, la pendiente. Acá podríamos decir que m igual a 1 directamente. Y buscamos ahora la pendiente de la recta, o sea, esta pendiente va a ser igual a la pendiente de la recta que estamos buscando, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? O sea, lo que hicimos fue despejar acá. Sí, Bien. Entonces, ¿qué decimos ahora? La pendiente nos dio igual a 3. Entonces vamos a buscar en nuestra ecuación, que es esta, vamos a buscar la pendiente. Acá, esta ecuación que está dada en forma general, ¿me dice cuál es la pendiente?
No. No, entonces, ¿qué tengo que hacer con esta ecuación? La tengo que despejar de nuevo, despejar y, ¿sí? Para poder hacer el mismo procedimiento que hicimos acá. Despejamos la variable y, ¿sí? Que está acá, despejamos y obtenemos nuestro coeficiente de la x, que es la pendiente, ¿sí? Eso mismo, me volví a quedar muda. Bueno, eso mismo, esa pendiente es la misma que voy a buscar ahora en la ecuación anterior. ¿Estoy de nuevo? Se escucha cortado. Ay, maldita sea. ¿Se escucha cortado? Sí, más o menos. Porquería. A ver, bueno, esperemos un ratito a ver si vuelve. Porque en realidad está conectado, solo que me dice conexión inestable. Bueno, ¿me escuchan ahí o sigo cortado? Se escucha bien ahora, por favor. Se escucha, profe. Ahí sí, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar de nuestra ecuación de la recta, ¿sí? Que contiene acá, vamos a despejar y para encontrar la pendiente. Entonces, ¿qué decimos? Y es igual a, fíjense, todo este término, bueno, con el signo menos adelante porque lo pasamos para el otro lado, menos 3 más 2k por x, ¿sí? Lo mismo, menos 8 menos 5k, todo esto pasa como en el otro signo hacia el otro lado, sobre 2 menos 9k, ¿sí? Y acá despejamos y. Es decir, pasamos este término para allá y luego este término para el otro lado. Entonces, vamos a ver que este coeficiente sobre este, al igual que antes, el menos 6 sobre 2, todo este término es la pendiente de la recta, ¿sí? Lo que acompaña a x, el coeficiente de x, menos, bueno, todo este término sobre esto, y este sería la ordenada del origen. Entonces, como nosotros tenemos el dato de que la ecuación, de la ecuación paralela, de la recta paralela, sabemos que esta pendiente es 3. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar de toda esta expresión nuestra k, igualando todo esto a 3. ¿Sí? Entonces, acá el A2 sería todo este numerador y A1 sería todo este denominador. Bueno, todo esto es igual a 3, todo esto es igual a 1, como en el caso anterior, ¿sí? Entonces, cuando de esta expresión igualada a 3 despejamos k, ¿sí? Obtenemos que k es 9 sobre 25. Y ahora, una vez que obtuvimos k, lo que hacemos es reemplazarlo en la ecuación, ¿sí? De la familia de rectas que obtuvimos, con las dos rectas que pasa por donde se cortaba la recta buscada, y reemplazamos ese valor de k y obtenemos la ecuación de la recta buscada. ¿Sí? Entonces, fíjense, este 9 sobre 25 lo voy a reemplazar acá, lo voy a reemplazar acá, 3 más 2 por 9 sobre 25 por x, más 2 menos 9 por 9 sobre 25 por y, más 8 menos 5 por 9 sobre 25. Acá, bueno, fíjense que nos da números fraccionarios, ¿sí? Como les decía, la ecuación general no tiene números fraccionarios, tiene números enteros. Entonces, todo esto lo vamos a multiplicar por 25, ¿sí? Para sacar esta fracción, ¿sí? Y lo voy a simplificar después. Cuando multipliques por 25, fíjense que son múltiplos de 3 a su vez, ¿sí? Entonces voy a poder sacar esta fracción. Ya es matemático. Y después nos queda esta ecuación finalmente simplificada, ¿sí? 3x menos y más 5 igual a 0 es la ecuación de la recta que estamos buscando, ¿sí? Y si se fijan, era 6, 2. Bien. Y si se fijan, esta ecuación resultante, que es la ecuación de la recta buscada, los coeficientes 3 y menos 1 son proporcionales con 6 y menos 2, que era la ecuación de la recta paralela, ¿sí? Es decir, que podemos observar que esa recta que encontramos es paralela con la otra recta porque, no me quedo tan paralela, porque los coeficientes
de sus rectas normales, esta es la recta normal, son proporcionales, ¿sí? Eso es otra característica de las rectas paralelas, ¿sí? Cuando trabajamos con rectas paralelas, la recta normal, a ellas, que es justamente la recta perpendicular, el vector normal, mejor dicho, no la recta, el vector normal, ¿sí? De una recta, que es el vector perpendicular a esa recta. En el caso de dos rectas paralelas, los vectores normales son o el mismo vector o son proporcionales, ¿sí? Fíjense que en el anterior tenemos el 6 menos 2 y acá tenemos el 3 y menos 1, ¿sí? Son vectores proporcionales. En el caso de rectas perpendiculares, ¿cómo son sus vectores normales? Entre sí. Este sería el de esta recta y este sería el de esta recta. Los vectores normales también son perpendiculares entre sí, ¿sí? Para dos rectas paralelas son los mismos, o proporcionales, para dos rectas perpendiculares son perpendiculares, ¿sí? Entonces, de la ecuación general podemos sacar ese vector normal, ¿sí? Que a veces nos facilita el cálculo, sobre todo en familia de rectas. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió cómo resolvemos para encontrar la ecuación? Sí, No profe. entendí, ¿cómo hiciste para que llegaras a 3x? O sea, solo multiplicaste por 25. No, después simplificás, ves que son múltiplos de 3. Esa parte la hacen con la calculadora. Acá No. lo que tenemos que hacer es sacar este 25, por lo tanto tengo que multiplicar por 25 para sacar ese denominador, ¿sí? O, por ejemplo, puedo multiplicar por 5. A ver, por ejemplo, Y claro, pero ahí nos quedaría 93x menos 31y. claro, por más. eso les digo, después son múltiplos de 3 y lo podemos simplificar nuevamente para que nos quede, ¿sí? O sea, se lo multiplica por 1/3. No, si lo volvemos a multiplicar por 1/3, ya bueno, sí, es dividirlo en realidad. Es simplificar toda la ecuación, o multiplicar por un escalar. Son múltiplos de 3 y lo podemos simplificar a coeficientes más chicos. Pero igual no está mal si dejan 93, 31. Lo importante es que no queden fracciones. Simplemente. Entonces, si nos queda una fracción, para eso es que simplificamos la ecuación. Ah, lo Pero eso divide ya por es matemática. 31 Ya lo después. saben. Queda dividido por 31 entonces. Bien. Genial. Bueno, entonces, ¿se entiende el procedimiento? Eso es lo importante, el procedimiento. El simplificar también, pero eso ya está. No vamos a repasar eso. ¿Se entendió entonces el procedimiento para trabajar con una familia de rectas? Sí, sí, profe. Bueno, Pero solo esto cuando tenemos un punto y una pendiente. no, esto es cuando estamos diciendo que, por ejemplo, una recta pasa por la intersección de otras dos, ¿sí? Cuando sabemos que la recta que estoy buscando pertenece a una familia de rectas, no se puede hacer siempre. No es que se pueda hacer siempre, porque necesitas tener ecuaciones de la familia de esa recta. Si yo te digo, la recta pertenece a una familia de rectas paralelas, todas tienen la misma pendiente, bueno, ahí sí te voy a estar dando un dato sobre la pendiente de todas las ecuaciones. Todas las ecuaciones van a ser paralelas, ¿sí? Entonces vas a usar la familia de rectas. Solamente, ¿sí? No siempre. Si yo tengo el punto y la pendiente, puedo... Otra vez volví a estar muda. Sí, no se escucha nada, profe. Un momento. Bueno,
Entonces, de nuevo, cuando el ejercicio nos dice que la recta pasa por la intersección de otras dos, o la recta pasa por el punto, claro, sí, por ejemplo, por el punto de intersección de otras, ¿sí? Ahí podemos usar la ecuación de la familia de rectas, pero no siempre, ¿sí? Porque a veces no tenemos los datos para eso. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice, una recta pasa por la intersección de las rectas de ecuación tanto y es perpendicular a la recta tal. Hallar su ecuación, graficar. Bien, y acá dice como ayuda recordar el producto escalar. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso es similar al anterior, solo que como dato tenemos la recta perpendicular a la que estoy buscando. ¿Sí? Entonces lo que vamos a sacar de dato, ¿qué es? Como recién Y que dijimos. tenemos una pendiente opuesta inversa y tenemos un punto. Más que la pendiente opuesta inversa, ¿qué La más? intersección. No, que acabamos de decir. ¿Qué representan estas coeficientes? ¿Qué representan? ¿Qué dijimos recién? Mientras ustedes piensan, yo voy escribiendo las ecuaciones. ¿Normal? Porque es perpendicular. O sea, el vector normal. Nos da el vector normal. Y entonces, ¿cómo son los vectores normales de dos rectas perpendiculares? Perpendiculares entre sí. Perpendiculares entre sí. Entonces, eso nos va a ayudar a encontrar la ecuación. ¿Sí? Entonces, la recta pasa por la intersección de la recta 7x menos 2y, fíjense que término independiente es igual a 0, y 4x menos y menos 1, ¿sí? Y es perpendicular a esta recta. Entonces, lo primero que hacemos es escribir la ecuación de la familia de rectas. Recta 1 más k por recta 2. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a agrupar los términos, ¿sí? Lo que tiene x con lo que tiene x, 7x más 4x por k. Después lo que tiene y con lo que tiene y. Vamos a escribir más, menos 2, bueno, a escribirlo. Menos 2i, menos k por i. Y finalmente menos 1 por k igual a 0. ¿Sí? Bueno, distribuí acá y agrupé estos términos. Ahora vamos a decir, acá, vamos a sacar factor común, ¿sí? 7 más 4 por k, todo multiplicado por x, más menos 2 menos k por i, menos 1k igual a 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Me Sí. confundieron? Sí, Bien. perfecto. Entonces, todo esto que representa esto es A de la recta que estoy buscando. Todo esto es B y todo esto es C. ¿Sí? Bueno, ese lo voy a determinar después. Entonces, hasta ahí estamos. Esto es A, esto es B y esto es C. Si yo tengo una recta perpendicular como dato, perpendicular a la que estoy buscando, ¿qué pasa con las normales? ¿Qué dijimos que son? Las normales son perpendiculares también, ¿no? O sea, la recta perpendicular tiene un vector normal. Dos rectas perpendiculares, sus vectores normales también son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con estos vectores normales y estos vectores normales que nos permiten determinar ese valor de K? Ayuda a recordar el producto escalar. ¿Qué quiere decir eso? Profe, pero ahí no se puede aplicar la condición de perpendicularidad de las normales. Porque nos ¿Por está qué no? diciendo que tenemos una recta que pasa por un punto, Ujú, que es el que acabamos de ver ahí, y es perpendicular a otra recta. claro. No es que es perpendicular
a una de las rectas que nos dio al principio. No, es perpendicular a la recta que estoy buscando. La ecuación de la recta que estoy buscando es esta, ¿sí? Que contiene este valor de K. Entonces, estos coeficientes son los coeficientes de la recta que estoy buscando, de mi recta incógnita, ¿sí? Que pasa por la intersección de estas dos. O sea, la ecuación de la familia de rectas, cuando yo encuentro el valor de K, directamente me da la ecuación que estoy buscando. ¿Sí? Eso para que quede claro. Entonces, si esta recta que estoy buscando es perpendicular con esta recta, y por ende sus normales son perpendiculares entre sí, ¿qué puedo hacer para encontrar este valor de K? Si yo planteo el producto escalar entre el vector normal de la recta perpendicular y el vector normal de la recta que estoy buscando, ¿cuánto me tiene que dar ese producto escalar? 0. 0, porque los vectores son normales. K minúscula, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, vamos a ponerlo así, coma. Este vector AB, menos 2, menos K, producto punto, ¿sí? Con el vector perpendicular en esta recta, el vector normal de esta recta, 3 y 8. Esto me tiene que dar igual a 0, ¿sí? Voy a subir acá para que no se me baje. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Todo esto multiplicado por 3, ¿sí? 7 más 4K por 3, más menos 2 menos K. Están deseando que se me corte internet de nuevo, ¿no? Menos 2 menos K por 8. Igual a 0. ¿Sí? Entonces, planteamos el producto escalar entre el vector normal de la ecuación de la recta que estoy buscando, ¿sí? Que tiene estas componentes A y B. Ahora lo voy a dibujar para que lo vean, pero si dibujo se me sale de acá. Y el vector normal de la recta perpendicular, que me da de dato el ejercicio. Entonces, si yo tengo esto, ¿puedo resolver K? ¿Puedo encontrar el valor de K? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, aplique lo hacen, a distributiva ver, y despeje acá. ¿cuánto les da? 1. Esto me daría 21 menos 16, 5. 12K. Bueno. Estoy esperando la respuesta. Menos 5 cuartos sería. Ahí va. Bien. Entonces, 3 por 7, 21, 3 por 4, 12K, acá menos 16, menos 8K. Resuelven, ¿sí? O sea, K con K, término independiente con término independiente, nos queda 5 más 4K igual a 0, pasa este 5 para allá, menos 5 sobre 4, menos 5 cuartos, ¿sí? Entonces este es el valor de K. ¿Qué hago ahora con ese valor de K? Lo reemplazo en A, en B y en C, ¿sí? Lo reemplazo en la ecuación y obtengo, o sea, lo reemplazo acá en esta ecuación de la familia de rectas y obtengo la recta que estoy buscando, ¿sí? Entonces 7 más, bueno, 4 por 5 cuartos me va a quedar menos 5, 7 menos 5, me queda ahí un 2x, ¿No sería 5 menos 4K ahí? es 12 menos 8. 12, 3 por 4, 12, menos 8K. Entonces, ahí 5 cuartos, lo estoy haciendo acá con ustedes.
menos 2. Acá nos queda menos 3/4, así que hay que 3/4 por i, y después más 5/4 igual a 0. ¿Sí? Ahí, esto es lo que esta ecuación me queda si reemplazo este menos 5/4 acá, ¿sí? En la ecuación de la recta. Entonces, como me quedan fracciones, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar todo por 4, ¿sí? Para sacar ese denominador. Entonces acá me va a quedar un 8x menos 3i, ¿sí? Más 5 igual a 0. Y esta es la ecuación de la recta que estamos buscando. Ay, qué todo Y rosado. esto lo hicimos porque ahí pedía usar el producto escalar, pero podríamos haber igual despejado la i en la otra ecuación, ¿o no? Y de ahí Sí, hacía. podríamos. No, en realidad no es que pedía, decía como ayuda, ¿sí? El tema de las pendientes, a ver, cuando estamos trabajando en R2, son obviamente un dato, pero ¿qué pasa cuando trabajamos con R3? Ya vieron la ecuación de la recta en R3, la vieron en la teoría. ¿Qué pasa con las rectas en R3? ¿Cómo dijo, Cri, profe? cri. En R3 no usamos pendiente, ¿sí? En R3 no trabajamos con la pendiente, entonces trabajamos con el vector normal, ¿sí? Que es este vector perpendicular a la recta. Por lo tanto, nos empezamos a acostumbrar a esto. Cuando tenemos dos vectores que son perpendiculares, su producto escalar es igual a 0, y ese es un dato que vamos a usar en recta, en plano y en, bueno, no, en cónicas creo que no, pero en rectas y planos, ¿sí? Entonces por eso está bueno este ejercicio acá. En el anterior, donde sacamos la pendiente, yo no lo hubiera hecho con la pendiente porque no me gusta trabajar con la pendiente, parece que ya es como un paso atrás, ¿sí? Trabajamos con el vector normal. Entonces, ¿qué dijimos? Si dos rectas son paralelas, sus vectores normales son paralelos, por lo tanto son proporcionales. Yo podría haber dicho que el vector normal acá, de la recta anterior, en el ejercicio anterior, era el mismo que me daba la recta paralela. ¿Sí? Y me hubiera dado la misma recta, solo que multiplicada por 2, pero es lo mismo, es la misma ecuación. ¿Sí? Entonces, lo único que se diferencia es en el término independiente, si no serían sí la misma recta. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Trabajamos con los vectores normales. Ya la pendiente nos queda medio como si yo les dijera tienen que resolver un sistema de ecuaciones y usan sustitución o igualación. Ya no. Ya que usamos Gauss, Gauss-Jordan, ¿sí? Kramer, inclusive. Pero no sustitución e igualación. ¿Está? Entonces, lo mismo con esto. Las pendientes también están, es un dato. Pero fíjense que acá fue mucho más sencillo. Hicieron un producto escalar, sacan el K y después reemplazan. Y listo. Si no, tengo que despejar la ecuación, igualar. ¿Sí? Este producto es mucho más rápido. Y están usando un concepto de vectores que ya vienen, que ya lo conocen. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió entonces? Anoten este resultado y después lo hacen tranquilos en sus casas, porque acá está como de tarea. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió o no? Quedó medio ahí raro. Sí, profe. Bien. Lo que les digo de la pendiente, esto lo tenemos acá ahora en R2, pero no vamos a tomar, no voy a tomar, no voy a tomar R2, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo R3? No tengo pendiente de la recta, entonces no puedo usar la pendiente. ¿Qué voy a usar? Esto que acabamos de hacer. El producto escalar entre dos rectas, entre dos vectores normales, ¿sí? Entonces, lo que estábamos diciendo recién es, yo tengo una recta, esta es la recta. Después tengo otra. ¿Sí? Las rectas son perpendiculares, entonces sus vectores normales, el vector normal de esta recta es este, y el vector normal de esta recta es este. ¿Sí? Sus vectores normales también son perpendiculares. Por ende, su producto escalar va a ser igual a 0. Y ese es el dato que usamos. ¿Sí? Entonces, la ecuación general lo que me aporta es
es las componentes del vector normal, ¿sí? Que lo llamamos n. N de la recta 1 de Q. Bueno, la recta de recién era 8. ¿Cómo dio la recta de recién? 8 y menos 5. 8 y... No, y 3. ¿Alguien lo copió? 8x, Sí. 8x menos 3y más 5 igual a 0. Bien, entonces 8 y menos 3 serían las coordenadas de mi vector normal de la recta que estoy buscando. ¿Sí? Pero, che, ¿qué está pasando? Ahí va. 8 y menos 3, y de la recta perpendicular eran 3 y 8. ¿Sí? Entonces la normal acá, fíjense que es 3,8 positivo. ¿Sí? Estos dos vectores son perpendiculares. Esta es la normal de una recta y esta es la normal de la otra, que me lo da la ecuación general. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando estamos en R3? Vamos a tener bueno, en realidad va a ser la normal del plano ya. ¿Sí? Cuando trabajamos en R3 no tenemos ecuación general para R3. La ecuación general representa un plano en R3 y vamos a trabajar con la normal que tiene 3 componentes. ¿Sí? Entonces vamos a usar mucho la normal. Por eso les digo, la pendiente es como, bueno, la usamos solamente en R2, pero después nos tenemos que acostumbrar a trabajar con las normales. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a otra cosa más. A ver, hallar la ecuación de la recta que pasa por la intersección de esta y esta, cuya distancia al origen es 2. Bueno, acá hay otro de familia de rectas, ¿sí? No me quiero ir tan... No vamos a llegar a ver R3. Bueno, lo vemos rapidito y empezamos con R3 porque si no, no vamos a llegar. Bueno, entonces vamos con este último. Hallar la ecuación de la recta que pasa por la intersección de esta recta y esta otra recta y cuya distancia al origen del sistema es igual a 2. ¿Sí? Entonces, para resolver este ejercicio vamos a aplicar de nuevo la ecuación de la familia de rectas. ¿Sí? Acá nos está dando otro dato, que la distancia al origen del sistema es 2. ¿Sí? Tenemos que acordarnos la ecuación de la distancia entre la distancia de una recta a un punto. ¿Sí? Esta ecuación la vieron en la teoría, ¿se la acuerdan? Sí, lo vimos. Bueno, donde X e Y corresponden a el punto, ¿sí? Al cual estamos calculando la distancia, es decir, tenemos una recta, ¿sí? Así, y tenemos un punto, por ahí, este punto P. Entonces, lo que estamos calculando acá es este segmentito, ¿sí? Esta distancia. Esto es D. Es ese valor de D. Uy. X e Y son estas coordenadas, X en la ecuación, ¿no? Las coordenadas de este punto, y el A, B y C, ¿qué es? El A, B y C. La recta. Y justo me quedó perpendicular. Es la ecuación de la recta, ¿sí? Por ende, acá yo tengo que la normal de la recta, ¿cuál va a ser? A, B, mayúscula. ¿Sí? Esta es la normal, que es lo que está acá. La ecuación de la recta, donde reemplazo en X e Y por el punto, y abajo el módulo del vector normal. ¿Sí? Eso me va a dar la distancia desde la recta al punto. ¿Sí? Bueno, eso para que lo recuerden. Entonces, acá nos decía el ejercicio, para resolver el ejercicio lo que tenemos que conocer es la ecuación de la distancia, ¿sí? Y acá tengo las dos rectas que van a estar incluidas en la ecuación de la familia de rectas. También podemos no usar la ecuación de la familia de rectas y buscar directamente el punto de intersección entre las dos rectas, ¿sí? Como hace acá bien el ejercicio. Buscamos el punto de intersección a través de un sistema de ecuaciones, por ejemplo, ¿sí?
Entonces ponemos la recta 1, la recta 2, que justo están dadas ya en su forma de ecuación general, resolvemos el sistema, que fíjense que es re fácil porque es 2 por 2, y llegamos a encontrar los puntos de intersección entre las dos rectas, ¿sí? Entonces, ese punto a quién corresponde, a quién pertenece. Cortan dos rectas ahí. Ese punto de intersección va a ser un punto correspondiente a la recta que estoy buscando, ¿sí? Que es esta, Rx. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lo que estamos haciendo acá, este 2 y 3 es un punto perteneciente a la recta Rx que quiero encontrar. A su vez también sé que la distancia de esa recta Rx al origen de coordenadas es igual a 2. ¿Sí? Eso es lo que me dice el ejercicio, acá arriba. ¿Y cuál es el origen? El 0, 0. El 0, 0, es el punto 0, 0. Entonces yo voy a escribir A por X, A por 0, bueno, más B por 0 más C, sobre A cuadrado más B cuadrado igual a 2. ¿Sí? Esa distancia es 2. Entonces de acá, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de despejar las dos incógnitas que tengo, que son A y B. O sea, en esta ecuación tengo dos incógnitas. C, fíjense, pasamos todo, bueno, acá esto es 0 y esto es 0, entonces me quedaría que C sobre toda esta raíz, todo este denominador pasa para el otro miembro multiplicando. Entonces C me queda igual a 2 por raíz de A cuadrado más B cuadrado. Entonces lo que desconozco es el A y el B de mi ecuación de la recta, ¿sí? O sea, el vector normal de la ecuación de la recta que estamos buscando. Tengo un punto y tengo este dato, pero nada más esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos queda encontrar este valor de A y B, por lo cual aplicamos la ecuación de la recta que pasa por un punto, porque tenemos de dato un punto, ¿sí? Hay otra forma de resolver este ejercicio, creo que es un poco más fácil, pero no importa. Entonces decimos y menos y1 igual a m por x menos x1. Reemplazo el punto que me dio antes, 3 y 2, ¿sí? Y menos 3, m por x menos 2, ¿sí? Y m por x menos 2m, bueno, más 3. Este 3 pasa para allá, entonces acá pasamos la y para el otro lado y obtenemos la ecuación general. Entonces fíjense que este término va a ser A, este término va a ser B, y todo esto va a ser C, ¿sí? Que es igual a este C, ¿no? Entonces, ¿qué podemos plantear? Tenemos dos Profe, pero ecuaciones. ¿no habíamos Sí. dicho que A y B eran 0? ¿Por qué quedó? No, A y B no, el punto es 0, no A y B. A por 0, B por 0. Si A y B es 0, no tengo recta. Claro, y el C igual a 2 raíz, todo eso, ¿eso qué es? Esto O sea, sale de la qué? ecuación de la distancia que planteamos. La distancia ok. al origen era igual a 2. Ok, sí. Y la de abajo, la 0 igual a mx menos y, ¿eso de qué ecuación sale? Esta es la ecuación general de una recta donde reemplazo el punto de intersección entre las otras dos. Estoy reemplazando el dato. ¿Sí? Ok, Este es el punto de entonces, intersección de mis dos rectas. Es el punto por donde pasa la recta que estoy buscando. Bueno, entonces esta es la ecuación general de la recta que estoy buscando, ¿sí? Lo único que hicimos fue reemplazar acá ese punto que encontramos antes con el sistema de ecuaciones. ¿Y qué vamos a decir? Que tengo que C es igual a 2 por raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y tengo esta otra ecuación. Menos 2m más 3 es igual a C, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tengo que A vale m y que B vale menos 1. Entonces puedo reemplazar a A por m y a B por menos 1. ¿Sí? Este A y este B en esta ecuación es el mismo que este A y este B. Entonces, lo que hago es escribir a una variable, a una ecuación en función de una sola variable. Menos 2m más 3, que es lo que me queda acá, menos 2m más 3, que es este C, es igual a 2 por A cuadrado más B cuadrado. Y A dijimos que era igual a M, y B dijimos que era igual a menos 1. ¿Sí? Entonces por eso me queda acá el M al cuadrado más el menos 1 al cuadrado. Entonces acá tengo una sola ecuación en función de M. ¿Sí? Después ustedes mírenlo detenidamente y van a ver que lo van a entender mejor.
no me quiero detener tanto acá. Bueno, despejo M, resuelvo y me da 5 sobre 12. Esa es la pendiente de la recta que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vuelvo a esta ecuación de la recta que estoy buscando, que es la que pasa por el punto 3 y 2, y reemplazo M. ¿Sí? Entonces ahí voy a obtener que 0 igual a 5 sobre 12 por X, menos Y, menos 2 por 5 sobre 12 más 3, que esto era todo C. Después voy a multiplicar por 12 para sacar este denominador y voy a obtener esta ecuación general. 5x menos 12y más 26. Esta es la ecuación de la recta que estoy buscando. ¿Sí? Bien, esta forma de resolución es una de las posibilidades. ¿Qué otra posibilidad podríamos haber encontrado? ¿A alguien se le ocurre otra forma de resolver este ejercicio que no sea así? Esta es la consigna. No. ¿Entendieron o no la resolución está? No, profe, estoy pensando. ¿No se entendió? Sí, sí, se entendió, pero ¿puedo volver a poner la consigna que Ah, ahí va. Me ahogué. Acá. El 14. Es que sí o sí necesitamos plantear la distancia del... Porque no nos da Claro, otro no. dato. La distancia sí, pero podríamos haber resuelto con la ecuación de la familia sin sacar este punto de intersección y en vez de usar esta ecuación, podríamos, como antes, plantear la ecuación de la familia de rectas, ¿sí? Donde voy a poner recta 1 más k por recta 2. Después voy a separar los términos, voy a tener A, B y C, ¿sí? Y como de acá, termino, de la ecuación de la distancia, termino despejando C, podría igualar, en función de A y de B, podría igualar los términos de C y ahí despejar el valor de K, ¿sí? Como antes. ¿Se entiende? En vez de usar esta ecuación o la intersección el punto de intersección entre las dos rectas, podemos usar la familia de rectas, pero la distancia sí la necesitábamos, la ecuación de la distancia sí, y esta ecuación también, esta ecuación que nos queda de acá, la necesitábamos sí o sí, porque era un dato del ejercicio. ¿Sí? Pero en vez de usar esto, en vez de resolver el sistema, podíamos usar la ecuación de la familia de rectas, ¿sí? Entre esta y esta, que la incógnita fuese K, ¿sí? Y en función de A y de B iba a estar K, y vamos a después poder despejarse, averiguar, mejor dicho, el A y el B, que es lo que necesito, ¿sí? A partir de ese valor de K, en vez de usar esta ecuación. Pero es lo mismo, o sea, el método de resolución es, tengo dos ecuaciones, escribir una en función de la misma variable, ¿sí? Reemplazar las variables y determinar esa variable. Pero de vuelta, mírenlo ustedes tranquilo porque por ahí es medio, yo lo estoy explicando rápido para que no se me vaya el tiempo, ¿sí? Pero es otra posibilidad que pueden tener. O sea, en la ecuación de la familia de rectas sí o sí necesitan las ecuaciones de la familia y otro dato más acerca de la recta. Esos datos pueden ser la distancia de esa recta a un punto, pueden ser otra recta paralela, puede ser una recta perpendicular, ¿sí? Pueden decir la recta contiene al vector tanto, o contiene al punto tanto, por ejemplo. Entonces son datos que me puede ir dando el problema acerca de la recta que estoy buscando para poder resolver, ¿sí? A ver, para que la distancia del origen... No, bueno, eso no. Y pero ¿qué nos conviene? ¿Hacerlo por sistema de ecuaciones o por familia de rectas? ¿Les conviene que les vaya bien? No, les conviene hacerlo por donde a ustedes les resulte más fácil. Para mí la ecuación de la recta, de la familia de rectas es fácil y todo el mundo la usa porque es fácil de acordarse, pero digamos, a veces resulta más fácil usar la otra, ¿no? O sea, en realidad usar los datos del problema sin usar una ecuación. Profe, Pero eso y es a elección. este PDF de recta 2, ¿dónde está? Ya lo tienen cargado, me parece. ¿En la web? Tienen todo cargado en el aula, sí. No, porque yo tengo uno parecido, pero que lo saqué de autogestión.
No, está todo en el aula virtual porque yo usé el aula de ustedes para dar el intensivo, así que tienen todo ahí cargado. Les usé el aula. Así que tienen todo ahí ya cargado, por ahí lo voy corrigiendo y lo subo de nuevo, pero está todo. Bueno, a ver, vamos a... tienen un par de ejercicios más, pero no. Determina sobre el eje X un segmento. No. Bueno, estos mírenlos. Yo después les paso los resultados, que creo que esos no están subidos, pero son fáciles de recta en R2, que es muy aburrido. Vamos a pasar a rectas en R3 antes de que se nos termine la clase. Bueno, entonces, quedamos así. Les subo después las respuestas, ese apunte ya lo tienen para que puedan resolver los ejercicios que faltan y que corroboren los resultados, ¿sí? Pero como les digo, rectas en R2 digamos, como un tema bastante sencillo comparado con plano y recta en R3. Entonces, digamos, si vamos a tomar un ejercicio de recta, no va a ser de R2, como para que tengan ahí. Vamos a pasar a rectas en el espacio, ¿sí? Estamos trabajando en R3. A ver si acá tenemos algún gráfico. No va a tener nada acá. Quiero un gráfico. No. Bueno, no importa. Quería ver si había uno, pero no hay, así que lo vamos a dibujar. Bueno, ¿qué ecuaciones conocemos para rectas en R3? ¿Qué ecuaciones existen para rectas en R3? A ver si se acuerdan. La vectorial, la paramétrica cartesiana, la simétrica y creo que no me falta ninguna. Porque las otras eran para R2 nomás. Exactamente, entonces vamos a inventar ahí. Esta es la recta R1. Bien, entonces, estamos trabajando ahora en el espacio, es decir, que vamos a tener una recta R1 en el espacio. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para definir una recta en R3? ¿Qué vamos a necesitar? Componentes en X y Un Z. punto y un vector, nuevamente, ¿sí? O dos puntos, mediante los cuales podemos armar el vector director. O sea, la recta siempre se define igual para R2, para R3, da lo mismo, ¿sí? Voy a necesitar un punto, por ejemplo ese, otro punto, que pertenezcan a la recta. Con esos dos puntos, ¿qué voy a poder armar? El vector director, ¿sí? Es que es ¿cuál? El que me da la dirección de la recta, o sea, este, ¿sí? A su vez aparece el vector normal también, que es el vector perpendicular a la recta. Ahí tenemos SN. Bien. Profe, Entonces, una pregunta. sí. Si estamos hablando de una recta, estamos hablando del espacio, ¿el Sí. vector normal podría tomar infinitos valores dentro de 360 grados rotando sobre su eje? Si nosotros metemos, a ver, qué sé yo. Pero si el vector rota ya digamos, no es perpendicular, me estás cambiando el ángulo. ¿Por qué? Nosotros ponemos, qué sé yo, un virome Sí. que está en el espacio y bueno, apoyamos el dedo para hacer más fácil. Y si rotamos el dedo, o sea, siempre va a ser perpendicular el... ¿Para qué quiero hacer lo que me estás preguntando? Lo que me estás preguntando lo quiero hacer. Apoyo la virome y... Dale, el virome en la mesa. Sí. O sea, vertical. Sí. Y con el dedo, bueno, en la punta, y queda un vector perpendicular. Sí. Y ahí, bueno, qué sé yo, rota el dedo, o sea, va para la Y punta desde otro lado. siempre va siendo perpendicular, está bien. O sea, va girando el vector normal sobre el eje de la recta. Sí, pero siempre la dirección, acordate que ahí le vas como cambiando el sentido, sí. Porque en realidad lo que a vos te importa es el Claro. ángulo entre el vector y la recta. Ah, ok. ¿Sí? Ok, ahí está. Bien, ya entendí lo que decía.
Bien, lo que te importa es ese ángulo. Siempre si el ángulo es el mismo, el vector normal va a ser un vector normal, ¿sí? Bien, entonces, en R3, como bien dijeron, tenemos 3 ecuaciones para R3, por eso es más fácil, ¿sí? Tenemos la ecuación vectorial, donde tenemos X y Z, la única diferencia es que aparece Z, donde vamos a tener el primer punto, X1, Y1, Z1, ¿sí? Que es el punto perteneciente a la recta, más un vector, que es justamente, el vector director de la recta, A1, A2, A3. Todo esto igual que antes, la única diferencia entre R2 y R3 es que se agrega la componente Z, ¿sí? Bueno, cuando despejamos, o cuando, mejor dicho, expresamos la ecuación con sus componentes homólogas, aparece, ¿qué ecuación? La paramétrica, ¿sí? Donde voy a decir que X es igual a X1 más T por A1, ¿sí? X igual a X1 más T por A1. Bueno, Y igual a I1 más T por A2, y Z, Z1 más T por A3, ¿sí? Esa es la paramétrica, y por último, nos queda la simétrica, ¿sí? Donde vamos a despejar el valor de T, y vamos a igualar las 3 variables, ¿sí? Esas 3 ecuaciones son las que corresponden a la ecuación de la recta en R3, ¿sí? No existe la ecuación implícita, y tampoco existe la ecuación general, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos una pendiente para R3, ¿sí? Esas ecuaciones van a representar, como vamos a ver después, un plano. Entonces, nuestras 3 ecuaciones para R3 van a ser la vectorial, la paramétrica y la simétrica, ¿sí? Donde decimos X menos X1 sobre A1 igual a Y menos Y1 sobre A2 igual a Z menos Z1 sobre A3, ¿sí? Profe, ¿y no hay una ecuación, así como hay ecuaciones exclusivas para R2, no hay una ecuación exclusiva para R3? No, R3 es como un Z. No hay una exclusiva. Ok. Bueno, entonces los ejercicios que podemos tener con R3 son bastante sencillos, como de un punto determine la ecuación, eso ya lo saben hacer, es lo mismo que para R2, lo único que cambia es que tiene una componente más, así que eso no lo vamos a ver. Los ejercicios que son diferentes son, por ejemplo, estos. Demuestres que la recta R1 y R2 se intersecan, y hallar el punto de intersección. Entonces, ¿qué puede pasar en el espacio, digamos? Nosotros podemos estar cuando trabajamos en el plano, decimos las rectas pueden ser paralelas, pueden ser perpendiculares, o pueden tener un ángulo entre sí, distinto de 90 o distinto de 0, ¿sí? ¿Qué pasa en las rectas en R3? Las rectas también pueden ser paralelas, pueden ser perpendiculares, o pueden ser alabeadas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué son rectas alabeadas? A ver si alguien se acuerda. Que están ubicadas de manera perpendicular si yo las veo desde arriba, pero si las veo desde un lado, la recta en ningún momento se cruzan. Claro, son paralelas no se tocan en un ni plano. Claro, porque están separadas en el espacio y no intersectan de ningún punto. Puede Las ser que no rectas eran están ni en... paralelas ni perpendiculares, ni se tocaban. Son paralelas en un plano y perpendiculares en el otro. Porque están... La moto. Están diciendo como un montón de cosas, y se contradicen todas. A ver. Planos paralelos, más seguro. No son Tenemos paralelas ni un perpendiculares. plano paralelo y un plano perpendicular. Se encuentran en planos diferentes. Eso es, se encuentran en distintos planos. A su vez, cuando se encuentran en distintos planos, pueden tener una disposición paralela o perpendicular, pero están en planos diferentes, y esa es la definición de rectas alabeadas. No siempre son perpendiculares. ¿Qué es eso de perpendiculares en un plano, paralelas en el otro? No lo entiendo. Y porque, tipo, si lo vemos desde un plano, o sea, no pongas de plano X y ponele un plano, qué sé yo, X más 2 y 7 tercios, qué sé yo. Cualquier otro plano. Lo vemos de un plano y va a haber un punto en el que se intersecan. O sea,
Las rectas no se cortan nunca, las rectas alabeadas. En el espacio no, pero vista desde un plano da la impresión como que sí. Bueno, pero da la impresión. O sea, matemáticamente no se cortan y no vas a encontrar un punto de intersección. Ahí va el asunto, el kit de la cuestión, ¿sí? Bueno, vamos, es lo que hay que imaginar desde nuestra perspectiva en R3, digamos, imaginar en el espacio, ¿sí? Entonces, acá el primer ejercicio nos dice, demuestre que las rectas se intersecan. Entonces, sí o sí, tienen que estar en el mismo plano, ¿sí? Si no, no se van a poder intersectar. Hallar el punto de intersección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribimos las dos rectas en forma paramétrica, ¿sí? Acá, en vez de escribir, como les digo, no podemos escribir la ecuación general como hacíamos antes, porque la ecuación general representa un plano. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones en forma paramétrica, ¿sí? Separando variables, x y z, para las dos rectas, ¿sí? Y como las rectas, dice demuestre que se intersectan en un punto, entonces quiere decir que sí se van a cortar en un punto. Por lo tanto, este punto x y z va a ser el mismo para las dos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a igualar las dos variables, las variables de la recta 1 y la recta 2, y vamos a obtener como incógnitas un parámetro t y t', ¿sí? Entonces fíjense que x, que es menos 1 más 4t, es igual a menos 13 más 12t, ¿sí? Porque este x es el que representa un punto, es el mismo para las dos rectas, o es el, mejor dicho, es el punto que estoy buscando, ¿sí? Ese punto de intersección. Lo mismo hacemos con la i, 3 más t igual a 1 más 6t', y lo mismo con z, 1 más 2 más 3t'. Entonces, al final acá nos queda un sistema, vamos a escribir las incógnitas t y t' en un miembro de la ecuación, de cada ecuación, y nos queda un sistema con 3 ecuaciones y 2 incógnitas, que son t y t', ¿sí? ¿Cómo resolvemos eso? Por Gauss-Jordan podemos resolver un sistema que no es cuadrado, ¿sí? Para encontrar t y t'. ¿Para qué quiero encontrar t y t'? Para después venir acá y reemplazar t y encontrar x y z, t' y encontrar el mismo x y z. ¿Sí? ¿Se entiende el objetivo? ¿O no? Acá nosotros estamos queriendo buscar t y t' en base a las rectas que ya tenemos. Claro, Y porque t quiero y encontrar t', el punto de intersección. Y t y t' son los parámetros en las ecuaciones de las rectas. O sea, es una incógnita que hay que resolver para que nos dé el valor de x, de y de z. Y z, exactamente. Entonces, vamos a despejar, a resolver el sistema para encontrar los valores de t y t', ¿sí? Resolvemos por Gauss, encontramos acá sistema compatible, y los valores van a ser para t menos 4, para t' menos 1/3. Entonces esos valores de t y t' los reemplazamos en la ecuación de la recta 1, lo reemplazo por t, que era su parámetro, ¿sí? Menos 4, entonces me va a quedar x igual a menos 1 más 4 por menos 4, y igual a 3 más menos 4, z igual a 1, ¿sí? Como les digo, encuentro el valor de t, lo reemplazo en la ecuación de R1, ¿sí? Acá, en todo esto. Encuentro el valor de t' y lo reemplazo acá. Y ese punto, x y z que me da, tiene que ser el mismo para las dos rectas, ¿sí? Entonces de ahí me da el punto, menos 17 menos 1, 1, y en la otra recta me da el mismo punto exactamente. Entonces ese es el punto de intersección entre las dos rectas, ¿sí? Así se resuelve un sistema de ecuaciones para R3. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con respecto a R2? ¿Qué hacíamos antes? ¿Qué hicimos antes? Cuando tenemos dos rectas en R2 y quiero sacar el punto de intersección, ¿qué es lo que voy a buscar? El x, el y de esa recta, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Con la ecuación general. Bueno, en R3 no tenemos ecuación general, tenemos ecuación paramétrica, vectorial paramétrica, ¿sí? Y simétrica. Las tres
tienen el parámetro t, ¿sí? Por lo tanto, primero necesito calcular ese parámetro t y después el punto, ¿sí? Es como que hay que hacer un paso más en R3. ¿Se entiende? Pues esto lo ven ustedes, ¿sí? Es la resolución por Gauss. Lo importante es entender conceptualmente. ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos a otro rápido. En la clase que viene vamos a seguir, pero bueno, quería en realidad llegar a dar plano, creo que no voy a llegar. Porque Esto va al Barcel, ¿no? sí, el parcial va hasta lo que vemos el último día. En realidad tendríamos que llegar hasta plano, pero no sé si vamos a llegar. Porque esto está ¿Y muy qué difícil. vemos? ¿Plano el martes y lo toma el miércoles, profe? No, no llegamos. Voy a ver, lo voy a pensar el martes. Bueno, Ya le diste la vamos. idea. Si no nos enseña bien recta y no plano. ¿Quién fue el que Claro. dijo el que nos da el martes? Que hable, dale. Ay, por favor, quiero llorar. Bueno, no importa, no vamos a llegar a ver plano para el parcial. Profe, nosotros queremos llorar. ¿Ustedes qué? Queremos llorar. ¿Ustedes quieren llorar? ¿Por qué? No lloren. Bueno, pero a ver, ¿se entendió entonces este sistema? ¿Cómo se resuelve esto? Con T y T'. ¿Esa es la única forma? Esta es la única forma, sí, Qué bien. mediante un sistema de ecuaciones. Entonces, a ver, el punto es este, que después van a tener más ejemplos, ¿sí? Pero a partir de la solución del sistema, ustedes van a poder determinar cómo son las rectas en el espacio, cómo son las rectas en R3. En este caso, el ejercicio decía, demuestre que se intersectan. Entonces, ya sabíamos que, bueno, y hallar el punto de intersección, que se iban a cortar en un punto, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar si yo les digo, bueno, no sé, determinar cómo son las rectas R1 y R2 en el espacio? ¿Ustedes qué van a tener que hacer? Lo mismo, resolver el sistema, es decir, escribir las rectas en su forma paramétrica, igualar las variables, siempre van a hacer lo mismo, con el objetivo de encontrar ese punto en común o ese punto de corte. ¿Y qué va a pasar con el sistema? ¿Cómo les va a dar acá, por ejemplo? Si en este caso, porque las rectas se cortaban, y ya era un dato del ejercicio, encontramos un punto. Pero ¿qué podría haber pasado? Por ejemplo, acá, resolviendo este sistema. Que, acuérdense que para resolver el sistema buscábamos el rango de la matriz principal y el rango de la matriz ampliada. ¿Qué pasa si acá me hubiese dado 5? En vez de 0. Era incompatible. Era incompatible. No El existía solución. sistema es incompatible. ¿Y qué hubiéramos dicho en ese caso? Que no había punto de intersección. Que no existe punto de intersección, que las rectas no se cortan. ¿Y por qué las dos rectas no se cortarían? Porque son ¿qué? Son alabeadas. ¿Son ¿O qué? paralelas o alabeadas? Paralelas. Pueden ser paralelas también, ojo. ¿Sí? Entonces, cuando el sistema me da incompatible, podemos tener la opción de que fueran rectas paralelas o que sean rectas alabeadas. ¿Y ahí ¿Cómo cómo puedo sabemos saber si cuál dos es? rectas son paralelas? ¿Qué pasa con su vector director? ¿Cómo son? Igualando los cocientes de sus componentes homólogos. Bien, entonces fíjense que acá yo tengo el vector director de la recta, que me lo da de esta recta, bueno, ahí, y este es este. Entonces yo puedo saber si las rectas son paralelas, mirando los vectores directores de la recta. Para la recta R1, ¿cuál es el vector director? Que vamos a decir A1. ¿Cuál es? 4, 1, lo que acompaña al parámetro T, 0. ¿Sí? Para la recta R2, esto lo vimos ayer, rectas en R2. ¿No era todo, profe? ¿Cómo? No, quedaría menos 1 más 4t sobre menos 13 más 12t', y ahí te da una componente, y eso se le iguala ahí. No, pará. Yo estoy sacando los vectores directores de la recta R1 y de la recta R2. No estoy resolviendo nada. Lo estoy sacando de la ecuación. ¿Sí?
¿Cuál es el vector? Acá, ¿dónde está el vector? Esta es la componente del punto y lo que acompaña a t es la componente del vector, porque en la ecuación está multiplicado. Esto lo vimos ayer. ¿Sí? No necesito pasar esto para el otro lado y dividirlo, me da lo mismo, lo veo de acá. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Entonces, puedo sacar las ecuaciones, puedo sacar, los vectores directores de cada recta, los puedo sacar directamente de la ecuación. ¿Sí? Y abajo 3. Entonces, estos vectores tienen una relación de proporcionalidad. No. Son múltiplos. ¿Sí? ¿Seguro? 4 No. sobre 12. Coma, punto y coma. 1 O en el sobre último no. 6. Pero 4 sobre 12 es un tercio, y acá tengo un sexto. Y acá, ¿qué tengo? 3 sobre 0. Bueno, no son proporcionales, ¿sí? Entonces, no son paralelos, no son rectas paralelas. ¿Se entiende? Entonces puedo decir no. Si el sistema es incompatible, es decir, no existe un punto en común entre las dos rectas, es decir, porque las rectas no se cortan en ningún punto, ¿cuál es la posibilidad? Que sean rectas paralelas, que nunca se van a cortar, o que sean rectas alabiadas, que tampoco se van a cortar porque están en distintos planos, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Que sean paralelas o alabiadas. ¿Cómo determino si son paralelas? Puedo mirar la relación, ¿sí?, entre las componentes homólogas de sus vectores directores. ¿De dónde lo saco? De la ecuación. 4, 1, 0, ¿sí?, componente que acompaña a la t. 12, 6, 3. No son proporcionales, por lo tanto los vectores no son paralelos, por lo tanto las rectas no son paralelas, ¿sí? Entonces, ¿cómo son? Si el sistema es incompatible, son rectas alabiadas, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que ya de una, si uno no tiene una componente homóloga y el otro sí tiene todas, ya está, no son paralelos, porque 0 nunca va a ser igual a otro número. Claro. Excepto que acá estuviese el otro 0. Bueno, ahí sí. Entonces, podemos usar estos datos que ya conocemos. Por ejemplo, si el sistema, si las rectas fuesen alabiadas, ¿sí?, pero se encuentran como decían ustedes, en una posición perpendicular entre sí, pero en distintos planos. ¿Cómo podría ver eso? ¿Cómo me daría el sistema? Para dos rectas alabiadas, ¿cómo me daría el sistema? ¿No sería incompatible? Incompatible porque Sería no se cortan incompatible. nunca. Exactamente. ¿Cómo puedo determinar si las rectas son perpendiculares estando en distintos planos, por ejemplo? ¿Se entiende lo que digo? Están en dos planos distintos, pero tienen una disposición perpendicular entre sí. Como decía Noy, si lo veo de arriba, están en forma perpendicular. De nuevo, miro los vectores directores y ¿qué tiene que pasar entre sus vectores directores? El producto escalar, ¿a qué tiene que ser igual? La normal. ¿El producto escalar igual a qué? A 0. A 0. Entonces, de ese modo, podemos determinar si dos rectas, ¿sí?, que por ahí en principio nosotros miraríamos, bueno, los vectores directores de las rectas R1 y R2, los saco, ¿sí?, de acá de la ecuación, el producto escalar me da igual a 0, las rectas son perpendiculares. Sí, pero estoy en R3, entonces puedo estar en planos diferentes. ¿Cómo hago para saber si son perpendiculares que están en el mismo plano o en realidad están en planos diferentes? Para eso resuelvo el sistema, ¿sí? Y voy a buscar cuál es la solución de mi sistema. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la solución del sistema me da infinitas soluciones? ¿Qué quiere decir eso? O sea, es compatible e indeterminado. Se intersectan en infinitos puntos. Son iguales las rectas. Claro, que las rectas estarían representando la misma recta porque se intersectan en infinitos puntos. ¿Sí?
Están encima. Bueno, ¿se entiende entonces eso? ¿Cómo hay que razonar? Por ejemplo, capaz que algún ejercicio de esto puede ir en el parcial. Por ejemplo, si no les tomo plano. Si no, digo, como para... Ay, los dejé mudos. O se les cortó internet a todos a la vez. Eso es otra posibilidad. Cada uno se engaña como quiere. Profe, yo tengo una duda de complejos. No. mentira. Era un chiste, ¿no? Eh, O la verdad. sí, era joda, sí. Bueno, Se le cayó de vuelta a la profe, yo no la escucho. hola, ¿me escuchan? No, No me escucho un zumbido nomás. Ahí va. Solo un zumbido, mentirosos. Bueno, no, vamos a seguir la próxima clase con rectas en R3. Vamos a dejar plano para la próxima, para el próximo parcial, porque no va a entrar acá. Así que no vamos a llegar y no voy a estar haciendo pavadas. Bueno, vamos a sacar plano del parcial, ¿sí? Vamos a llegar hasta rectas en R3. De Falta la un materia poquito lo saquemos plano. de la materia. Pero sí es divertido. Bueno, Del acá hay más espacio. ejercicios de R2. Es divertido, plano. Cuando lo aprenden es divertido. Bueno, entonces, vamos a resolver los ejercicios de R2 que vimos hoy, ¿sí? Los que quedaban, que eran, que no son difíciles, van a ver que les van a salir, y traten de resolver alguno de estos de R3 de sistemas, ¿sí? Que este apunte empieza con R2, por eso desde acá, se recta en el espacio, ¿sí? Bueno, este primero ya está resuelto, lo importante es que entiendan el concepto, ¿sí? Puedan identificar este concepto. Acá, bueno, fíjense, dice averiguar si las rectas paralelas son coincidentes. Para eso vamos a mirar acá los vectores directores, ¿sí? De la recta. Fíjense que dice, las rectas son paralelas ya que sus vectores de dirección son múltiplos escalares, ¿sí? Bueno, y a su vez, para analizar si coinciden, tenemos que pasar por el mismo punto. Bueno, eso después lo vean, pero es bastante fácil. Después véanlo, pero es fácil. Determinar si las siguientes pares de rectas se cortan, son paralelas o son alabeadas, ¿sí? Acá tenemos otros dos sistemas, este 87 lo pueden hacer, ¿sí? Como recién, las rectas están dadas en dos ecuaciones, esta es la vectorial, esta es la simétrica, acá tenemos dos ecuaciones vectoriales, ¿a cuál la tenemos que llevar? A la paramétrica, ¿sí? Para poder resolver. Y vamos a hacer lo mismo que antes, que planteamos en el primer ejercicio, ¿sí? Bueno, acá también está resuelto y explicado, ¿sí? Lo que veíamos recién. Tienen varios ejercicios resueltos en este apunte, así que pueden seguir. Pero bueno, la clase que viene, el martes que viene, vamos a mirar, vamos a ver más ejercicios de R3, ¿sí? Para que no estén tan perdidos, por ejemplo. ¿Sí? Pero no es más que eso, ¿sí? Empezaría plano, pero no los quiero volver locos. Así que plano nos queda para el parcial que viene. Que no sé si es mejor o peor, pero bueno. El parcial es el miércoles, tenemos la clase el martes todavía. Los que le depositemos 20.000, ¿pero qué me quieren? ¿Sobornar? Por favor, soy insobornable. Bueno, más o Pero menos. 20.000 por cada alumno es mucha plata, yo lo pensaría. Sí, pero ahora no estaría pudiendo viajar, que sería lo único en lo que me lo gastaría. La verdad que no, prefiero dormir bien, tener la conciencia tranquila. No, bueno, van a ver que les va bien. El martes que viene terminamos de ver rectas en R3 y hacemos un repaso, ¿sí? De lo que tengan dudas. Y el miércoles rendimos el parcial práctico. O sea, el martes tienen el parcial teórico a la mañana. Así que van a rendir el teórico, que es rapidísimo, y después tenemos la clase de práctico, que vamos a terminar de ver R3 y ¿cómo es? Y bueno, nos sacamos las dudas que nos queden, ¿sí? Después les armo un simulacro, así no se asustan tanto. ¿El simulacro cuándo lo va a subir el profe? Y en estos días voy a tratar de hacérselos
Voy a ver si llego. Ay, ¿qué es eso? Voy a tratar de subírselos en estos días, ¿sí? Antes del martes va a estar seguro. Profe, solo quería hacer una consulta sobre el parcial. Diga. Sí, ahí mandó un mensaje la profe, de teórico, de que tiene que ser bueno con cámara y con el micrófono prendido. ¿Usted también va a pedir el micrófono prendido? Porque bueno, yo voy a rendir el trabajo y acá hay música y los más. Estoy escuchando música, eso te iba a decir. Sí, por eso le digo. O sea, el micrófono va a estar en mute, digamos. No es necesario. No, sí, la cámara no hay problema. El micrófono para mostrar el DNI y eso no tengo drama. Pero después, No, solamente tal vez que quieras preguntar algo, pero siempre están muteados todos. Solo que quieras preguntar bueno, algo. listo. O cuando como es que identifiques y ahí nada más. Después van a estar todos muteados. Bueno, estamos acá. Nos vemos la próxima. Y bueno, vayan practicando esto. Yo ahora les subo las respuestas de los ejercicios. Y me fijo que tengan todo esto también cargado, pero creo que sí. Cualquier cosa me escriben. Sí, yo lo estuve viendo ayer. Por lo está, menos lo anterior estaba, eso no sé. Ok. Bueno, y las respuestas también me parece que estaban, creo. Sí, están las respuestas. Están listas. Yo les usé el aula virtual ya, por eso. Bueno, entonces en estos días les armo un simulacro y lo resuelven cuando quieran, como quieran, ¿sí? Y nos vemos la próxima. ¿Estamos? Dale, profe. Chao. Bueno. Nos vemos, profe. Chao, Adiós. profe. Dale, profe, muchas Gracias. gracias. Profe, nos vemos. Chao, profe.